Muy buenos días tengan estudiantes del Colegio Albert Einstein de Huaraz. Te saluda tu profesor Milton Rodríguez Pérez, profesor del curso de Física. En esta oportunidad realizaremos un tema nuevo. Veamos qué cosa nos depara hoy día. Ahí tenemos el propósito de aprendizaje, con sus capacidades respectivas. Desempeño. Explica la generación de corriente eléctrica a partir de la existencia de un campo eléctrico generado por una diferencia de potencial eléctrico. ¿Cuál será nuestro producto en esta oportunidad? Nuestro producto será la resolución de problemas aplicando la ley de Pouliot y la famosa ley de Ohm. Pasemos a lo que nos corresponde, a la explicación de lo que corresponde a la electrodinámica. ¿Qué estudia la electrodinámica? La electrodinámica se encarga del estudio de las corrientes eléctricas en movimiento. Veamos, ¿y por qué hay movimiento? Vamos a ver, vamos a entender eso. A ver, ¿qué es la corriente eléctrica? Intuitivamente todos sabemos lo que es corriente eléctrica, pero expliquemos. Es el movimiento ordenado de las cargas eléctricas por el interior de un conductor, debido a que entre sus extremos existe una diferencia de potencial eléctrico. Esta diferencia de potencial eléctrico va a originar en el interior de dicho conductor un campo eléctrico. Y tú bien sabes que toda carga eléctrica que se encuentre en un campo eléctrico va a experimentar una fuerza. Y esta fuerza es la que impulsa a que las cargas se muevan en una sola dirección. Entonces, para que exista corriente eléctrica, necesariamente tiene que haber una diferencia de potencial eléctrico, debido a que esta diferencia va a hacer que exista en el conductor un campo eléctrico, y por ende, toda carga dentro de un campo eléctrico, bien lo sabes tú por la clase anterior, que va a experimentar una fuerza debido a ese campo eléctrico. Si la carga es positiva, tendrá el sentido de las líneas de fuerza de dicho campo. Y si la carga es negativa, tendrá una dirección opuesta a la línea de fuerza de dicho campo eléctrico. ¿Cuándo deja de fluir la corriente eléctrica? Cuando ya no hay campo eléctrico. ¿Y cuándo ya no hay campo eléctrico? Cuando la diferencia potencial entre los extremos de un conductor es cero. Lo vamos a entender mejor esto en los problemas. A ver, expliquemos un poquito esto. A ver, los metales conductores de electricidad tienen en su interior electrones. Tú sabes que los electrones son de carga negativa. Y estos electrones están en constante movimiento, estimulados por una acción térmica, y que provoca que estos no se muevan en una dirección constante, sino por el contrario, origina que los mismos se muevan desordenadamente a lo largo de todo el material, o sea, de todo el conductor. Una vez que este material, para mejor ilustración, imaginemos que es una barra metálica. Se le conectan en los extremos una fuente de energía. Supongamos así que es una batería, un generador de corriente eléctrico, y que la misma se conecta en cada polo a un extremo de la barra, generando una diferencia de potencial entre los extremos, y los electrones antes libres ahora serán obligados a moverse en una dirección. ¿Motivados por quién? Motivados por el campo eléctrico. Y el campo eléctrico se originó ¿por qué? Porque entre los extremos del conductor hubo o hay una diferencia de potencial eléctrico.
Como ya lo sabemos, los electrones serán repelidos por el polo negativo de la batería y atraídos por el polo positivo. Es decir, los electrones irán en el sentido opuesto al campo. Claro, pues, ¿te recuerdas que te dije, cuando estaba en un campo eléctrico uniforme, poníamos una carga positiva, existía una fuerza que tenía la misma dirección que el campo, y si poníamos una carga negativa, una dirección, se le aplicaba una fuerza contraria a la línea de fuerza. Por lo tanto, si son cargas negativas, se van a mover en sentido opuesto. ¿Opuesto a quién? Al campo eléctrico, ¿no? Y las cargas positivas irán en el mismo sentido del campo. Lo que nos lleva a pensar que la corriente común no es más que un flujo imaginario de cargas positivas que se desplazan a través de un material en sentido opuesto a las cargas positivas. Por eso ahí hay un sentido convencional, como vemos ahí. El movimiento de las cargas positivas va a tener la misma dirección que la línea de fuerza del campo. Ahí vemos. Y un sentido real, porque lo que fluye no son protones, lo que fluyen son electrones. Un sentido real es que las cargas eléctricas van en direcciones opuestas, ¿no? Contrarias a la línea de fuerza. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces nosotros siempre vamos a considerar un sentido convencional, que las cargas eléctricas se mueven del borne positivo hacia el borne negativo. A ver, ¿qué más podemos decir? Los efectos de la corriente eléctrica. ¿Cuáles son los efectos de la corriente eléctrica? Como todos sabemos, ¿no? Toda acción tiene una reacción. Y en el caso de la corriente eléctrica, hemos aprendido a aprovechar todo lo posible efectos que la misma genera. Por ejemplo, los efectos térmicos. Veamos, los efectos térmicos. El conductor de corriente eléctrica tiende a calentarse cuando el mismo es atravesado por las cargas. Actualmente hemos aprendido este efecto utilizando resistencias que magnifican el efecto calórico, convirtiendo la energía eléctrica ¿en qué? En energía calorífica. Como en el caso de qué, por ejemplo, como en el caso de las cocinas eléctricas. Como en el caso de qué, por ejemplo, en las planchas de ropa, que funcionan con electricidad. En esos rizadores de cabello, ¿no? Esas son aplicaciones de los efectos térmicos que se utilizan en la vida diaria. Otro efecto de la corriente eléctrica es el efecto magnético. Se genera cuando en torno a los conductores de la carga eléctrica se producen campos magnéticos. Siempre que haya un movimiento de cargas, hay un campo magnético, lo que genera que los objetos metálicos que se acercan al campo magnético giren en su dirección, tal como sucede con los ventiladores convencionales. Generan un campo magnético alrededor de un eje para hacerlo girar a grandes velocidades. Este a su vez porta un aspa en las puntas generando la ventilación. Como vemos ahí, ¿no? El movimiento de un ventilador, por ejemplo, es causa de la corriente eléctrica que genera un campo magnético. Y ya lo hemos explicado cómo hace que gire esas hélices del ventilador. Otro efecto de la corriente eléctrica